para todo público. Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo como @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. Síguela como @dr Mayra Martínez. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Así es, ya comienza tu consultorio podcast en esta nueva entrega de este año 2024 y vamos a hablar sobre la relación que existe entre la traumatología y la fisioterapia, porque estas dos especialidades están casi casadas y lo decimos así porque realmente así es un matrimonio, hay que tomar en cuenta porque los pacientes también tenemos que seguir responsablemente las indicaciones de estos especialistas. Hoy nos acompañan dos especialistas. Se trata del doctor Jorge Fabrín, traumatólogo, ortopedista infantil, ortopedia, análisis de movimiento y marcha, y también a la licenciada Francis Landaeta, fisioterapeuta, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, bueno, comenzando este año con buen pie y así esperamos a recibir todo este 2024 y terminarlo con buen pie. Sin ninguna fractura. Exactamente. Por favor. Justamente. Que no nos necesites. Bueno, pero nosotros. si lo necesitamos, es mejor saber a quién acudir, ¿no? Es así, exactamente. Siempre Vamos acudir a ver por profesional. qué es tan importante esta unión de estas especialidades y por qué hoy en esta consulta nos acompañan un traumatólogo y una fisioterapeuta. Jorge. Ok, bueno, fíjate. Primero que nada, definitivamente, como dijiste, esto es un matrimonio. Aquí no hay duda. Tú puedes tener el mejor traumatólogo del mundo, te pueden haber hecho el mejor tratamiento con las mejores técnicas, los mejores materiales, pero si no tienes una fisioterapeuta, un programa de rehabilitación adecuado, no va a marchar bien o se va a tardar muchísimo tiempo. La mitad de nuestra cirugía, la mitad del procedimiento siempre va a estar de la mano del fisioterapeuta. Por supuesto. Y justamente Francis es nuestra fisioterapeuta del día de hoy. Francis, a ver, ¿qué tan bien portados o mal portados son los pacientes en seguir realmente los protocolos de rehabilitación? Porque sí, viene el doctor y de repente hace una operación, ya solucionó, ya le quitaron, por ejemplo, si le tocó un yeso, si le tocó algún tipo de inmovilidad o no, y le dice, mira, ahora te toca ir con Francis, por decirlo de alguna manera, para llamar al fisioterapeuta, porque tú eres la que nos acompañas hoy en esta consulta. Francis, ¿qué tan dados son los pacientes a la rehabilitación? Mira, realmente existen dos tipos de pacientes, los podemos catalogar en dos categorías. El paciente que, como lo podemos llamar, un paciente bien portado, Sí. que pues cumple con todos los canales de una rehabilitación o de un proceso después de una operación o una lesión, y el paciente pues que no es que se porte muy bien. Ese paciente en algún momento va a llegar a rehabilitación o a las manos del doctor. Lo importante de todo esto es que se cumpla en el momento indicado, porque una patología no tratada o maltratada realmente trae consecuencias bastante graves, quizás no en el momento, pero sí a futuro. Por supuesto, porque, claro, tú dices, una patología maltratada casi que es un maltrato para nuestra salud, porque prácticamente no estamos avanzando. Creemos que de repente la solución quirúrgica ya es suficiente. Decimos, pero si ya pasé por este procedimiento, ¿por qué me tengo que someter a otro? Y nos hablabas de los tiempos de recuperación. E incluso las cirugías han avanzado. Se hablan de cirugías con mínima invasión, laparoscópicas, robóticas, todo avanzado. Pero la recuperación de nuestro cuerpo sigue siendo prácticamente el mismo. Sí, fíjate, hay algunas cosas, algunas técnicas, algunos productos, algunos procedimientos que tú puedes hacer para acelerar un poco las cosas. Sin embargo, la velocidad de sanación
es básicamente la misma. La fisioterapia tiene como función, primero, quitar dolor. Segundo, reintegrar más rápido a la vida normal al paciente. Y corregir algunos problemas generados por la cirugía. Muchas veces encontramos pacientes que, tal cual como acabas de decir, te dicen, ajá, doctor, pero yo no quiero hacer terapia. Bueno, mira, es parte fundamental y uno como médico se lo debe aclarar antes del procedimiento quirúrgico. Una vez que tú haces un procedimiento, la cosa no termina allí. Ahí apenas estás comenzando porque después debes ir a un proceso de rehabilitación y debes culminarlo porque siempre, siempre, siempre vas a ver las mejorías con cada sesión. Por supuesto. Perdón, a mí se me está yendo un poco la voz en este momento, pero ya retomamos con la voz. Ahí está. Casi que rehabilitación, Francis. Vamos a hacer la rehabilitación esa voz, a ver si regresa bien. Pero hablando de eso, a veces decimos, bueno, no todo es de cirugía, porque no todo realmente es quirúrgico. Muchas veces se necesita algún tipo de inmovilización de alguna zona de nuestro cuerpo. Otras veces no se necesita la movilización, pero sí la rehabilitación de una vez, dependiendo de la lesión, porque a veces pensamos que todo en traumatología es por fractura, pero realmente no todo es fractura. Por No, para ejemplo, nada. yo tengo una lesión en el cuello, en mi cervical, de hace muchísimos años, un accidente laboral. Bienvenida. Eres bienvenida. No, fíjate, todo lo contrario, disculpa que te interrumpa. Claro, claro. La mayoría de los pacientes no necesitan una cirugía. La mayoría de los pacientes necesitan rehabilitación. Entonces, eso es una falsa creencia. Y Claro. es algo con lo que estamos luchando hace muchos años. Claro, Francis, por ejemplo, yo en 2016 tuve ese latigazo por un accidente y no ha mejorado mi rectificación cervical. Dicen ahora que gracias a la rehabilitación se puede retomar la curvatura de la cervical. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? Yo lo escuché hace poco. Me pareció casi que sorprendente. Y más para Sí. una persona como yo que lo ha sufrido por varios años. Fíjate, nosotros tenemos enfoques de habilitación y rehabilitación en lo que es el ámbito de la fisioterapia. En ese caso estaríamos rehabilitando una estructura y es muy común que pacientes o personas sientan molestias, incomodidades, dolores y las dejen pasar porque pues consideran que no es tan importante. Bueno, consumo un fármaco, un analgésico, un relajante muscular y pasó con el tiempo, pero ya luego, como te comentaba antes, empieza realmente la sintomatología a presentarse de manera más frecuente. Claro. Y sí, esas estructuras que se han modificado por lesiones previas, pues obviamente las podemos modificar, siempre y cuando el programa se cumpla de la mejor manera. Yo O sea, tengo 8 años con esta no, lesión. imagínate, ya ahí te toca como con nosotros por lo menos un mes. Un mes intensivo. Te mes puedes de mudar a corrección la unidad, postural. no pasa nada. Claro, te pregunto esto porque a veces nos dice, bueno, tiene que ser de inmediato, pero si no fue de inmediato, hay personas para como yo nada. que nos están De escuchando, hecho, viendo. Cuando el No estamos síndrome del condenados. latigazo es muy común, los No. pacientes tienen accidentes de tránsito, caídas, empujones, o sea, la persona relaciona el síndrome del latigazo solamente con choques y no es así, o sea, Sí, tú en mi caso no simplemente fue un con un choque. empujón de alguien que te empuje por la espalda ya puedes tener principios de síndrome de latigazo. Entonces, Sí. al principio a lo mejor no lo trabajas, pero ya luego empiezas a ver que se te forma una jibita acá en el cuello, en la parte de atrás, mucha tensión. Y en cualquier momento, o sea, no hay un momento específico para que vayas a fisioterapia. No quiero las IVA, así que no sé qué vamos a hacer, Francis, pero esas IVA no las quiero. Nos vemos en la terapia. Sí, realmente vamos viendo esto porque personas, y tengo como anécdota mi caso, porque sé de muchas personas que dicen, bueno, pero es que eso me pasó, por lo menos lo mío fue hace 8 años. Y hay otras personas que dirán, yo tengo 10, 15, 20 años, ¿por qué me voy a rehabilitar eso ahorita? Mira, y hay algo muy cómico. Disculpa bueno, es que me acordé en este momento. Nosotros hacemos dentro de el análisis o la evaluación fisioterapéutica muchas preguntas. A veces los pacientes dicen, ay, ¿por qué me está preguntando esto si eso pasó hace 50 años? O que tiene que ver cómo yo me levanto de la cama con que me esté doliendo a mí una pestaña. Y realmente todo tiene que ver. Esa primera consulta de nosotros, cuando hacemos esa evaluación fisioterapéutica, tarda aproximadamente 1 hora solamente haciendo preguntas al paciente para saber hasta dónde podemos llegar
para realmente tratar el problema de esa sintomatología y no solamente lo que se está presentando como dolor, porque realmente ese es el enfoque verdadero de la fisioterapia, tratar el supuesto. origen de ese problema, Bueno, no el hablando dolor. de los orígenes y hablando de todo esto, porque por ejemplo yo tengo una rectificación, hay personas que pueden tener fractura, fisuras, esguinces, o sea, muchas cosas más. A veces uno dice, estoy fracturado y tengo de repente es solamente una lesión en el ligamento, o estoy así. Pero siempre nos dicen, no tocar, no mover hasta llegar al médico. ¿Por qué no Correcto. toco, no muevo, no hago nada hasta llegar al médico? Porque a veces queremos ayudar tanto y entonces a veces en vez de solucionar echamos más a perder la situación. Sí, ¿tú te acuerdas de Mel Gibson en la película dichosa aquella que se le salía el hombro y él se daba un tortazo con la pared? Bueno, eso no hay nada más falso que eso, ¿no? Claro, Eso es lo todo es ficción. único que puede, correcto, eso es lo único que puede hacer es empeorar una lesión que quizás no fue quirúrgica en su primer momento y que por reducir o tratar o tocar una lesión que sin tener el conocimiento adecuado puedes convertirla en una lesión quirúrgica con consecuencias graves. Lo más importante siempre es que tú entiendas que una lesión musculoesquelética solo debe ser atendida por especialistas. Porque un No con hombro... el sobador de No, por favor, no se te de la ocurra. familia, no Tengo... con el señor del pueblito que ayuda muchísimo a hacer esto. Sí, Y claro. sí, se ayudó de repente en su momento dependiendo de la lesión, pero hay que saber de que hay imágenes que hay que hacer, saber qué pasó con esa estructura ósea, qué pasó con el resto, con los músculos, con los ligamentos, todo lo que está ahí cerca, ¿no? Es que las lesiones musculoesqueléticas nunca van solas, ¿no? O sea, hablemos, vamos a quizás a un poco lo más grave que puede ser una fractura. Una fractura no es solo un hueso roto, es una lesión ósea acompañada de una lesión de partes blandas circundantes. Por ejemplo, se pudo haber despegado un ligamento, se pudo haber roto un tendón, se pudo haber lesionado un músculo. Entonces, si tú no tienes el entrenamiento y los conocimientos adecuados, probablemente vas a terminar empeorándole la lesión, vas a hacer que algo que no era quirúrgico termine siendo quirúrgico y que el paciente pase muchísimo más tiempo fuera de sus actividades cotidianas que si lo hace algún personal calificado. Jorge, una consulta. ¿Existe algún tipo de lesión que en el pasado se pensara de que se tenía que inmovilizar por completo al paciente y que hoy en día se cambió toda esta dinámica porque es mejor tener movimiento que tener esa, de repente esa parte del cuerpo inmovilizada? ¿Algo ha cambiado? Sí, por supuesto. Primero han cambiado los tiempos. Si tú le preguntas, por ejemplo, a tu abuelita o a la bisabuelita de la casa, ¿por qué no se operó los juanetes o cómo le fue con la cirugía de los juanetes? Te va a decir, bueno, yo me operé cuando tenía 25 años y pasé 4 meses con yeso. Entonces, si te vas a las condiciones actuales, te van a decir, bueno, me pusieron un vendaje, pasé una semana con el pie en alto y luego comencé a caminar. Entonces, ves la evolución importante entre una inmovilización muy prolongada que te genera atrofia muscular, unas articulaciones rígidas, cambios en la circulación periférica, versus un procedimiento en donde saliste con un vendaje y te vas a tu casa caminando apoyando el talón solamente, Claro, y por decirte justamente con algo. los juanetes hay que hacer un inciso porque las personas creen que es algo estético No, para nada. y no es nada estético. Las personas que sufren de juanetes tienen dolores bastante importantes al momento de apoyar sus pies y al momento de caminar. Entonces no es que tengo un pie no tan bonito o un pie feo, sino que no estoy teniendo un pie funcional, ¿no? Correcto, fíjate. El juanete tiene dos indicaciones. La primera es estética, porque efectivamente hay la mayoría son damas. Pero no es el 100%. No, no es el 100%. Y la segunda es la indicación de funcionalidad. Cuando tenemos un juanete o hallux valgo, que es el término correcto, perdemos potencia, tenemos un efecto rollover en el pie y hay una cantidad de cambios biomecánicos que no los dice Jorge, ni los dice José, ni Luis, ni ningún médico. Eso está claramente estudiado en el análisis de marcha. O sea, hay cambios en la generación de potencia, en la marcha, en la estabilidad del paso. El paciente tiene cambios biomecánicos importantes en el pie y eso se traspola a otras estructuras, tobillo, rodillas, caderas.
Por supuesto. ¿Los juanetes se rehabilitan, Francis? Claro, claro Ok. que sí. De hecho, existe un proceso que se llama rehabilitación de la marcha, enfocado en todas las alteraciones que vienen dadas de patología en cadera, rodilla, tobillo, dedos de los pies. eh, y de vez en cuando, si la patología lo amerita, también de columna, porque todo el cuerpo es como verlo de un solo segmento. No Claro. podemos ver como que, bueno, la lesión es en el codo y ya, solamente vamos a ver el codo. Entonces, claro que sí, así como se puede rehabilitar un dedito de la mano, el dedito del pie, pues también. Vale. Todo se puede rehabilitar. Te voy a colocar tu mismo ejemplo. Por ejemplo, la columna cervical, rectificación, un accidente, Bueno, sea. es muy típico Sí, realmente. Muchas esa es una de personas lo las, sufrimos. es uno de los mayores motivos de consulta, rectificación posterior a cualquier traumatismo, no solo un accidente de tránsito. Claro. Hacemos la rayos X, hacemos el diagnóstico y hace unos años, y de hecho todavía hay escuelas que inmovilizan las rectificaciones cervicales. Que es Actualmente, súper incómodo. correcto. No hay nada más Entonces, incómodo que tener inmovilizado el cuello. entonces te pones, si te voy a inmovilizar, por lo menos que sea con un collarín Filadelfia, un collarín rígido, puesto que estamos hablando de que hubo un esguince a nivel de la columna cervical, de los ligamentos de la columna cervical. Pero entonces no, te pongo el collarín blando, que no es más que darte calorcito en el cuello y que te acuerdes que tienes un aparato ahí para que no bajes ni subas mucho la cabeza, ¿no? Pero que cuando te llaman rápido, volteas igualito, Te lo moviste. permite porque Correcto, ese te lo collarín permite realmente no totalmente. hace mucho. Entonces, una de las conductas actuales es simplemente no inmovilizar, sino comenzar terapia analgésica, antiinflamatoria, relajantes musculares y rehabilitación de inmediato. Eso es otro cambio en la De medicina inmediato. moderna. O sea, Inciso de inmediato. correcto. Lo importante Total. ahí es el colofón. Comienza la terapia mañana. Bueno, ya saben, terapia, terapia. Sí, a veces, y lo digo como paciente, uno se tiende como que a cansar porque dice, bueno, tengo que ir cuántas veces a la semana, me siento todavía igual, pero es que queremos todo de fórmula mágica. Sí, Queremos que claro. todo suceda ya, Y de yo tengo hoy una para hoy. pregunta, por ejemplo, en tu caso, A ver, si yo te digo a ti, tienes que ir un mes conmigo y de allí vas a salir bien con técnicas y tips que puedes usar en casa en el momento de que quizás en algún día hubo una molestia allí. Eso es solo un mes. ¿Por cuánto tiempo has aguantado tú el dolor? 8 años. Ok, ok. Quedamos No voy casi a que decir con nada, un solo voy a momento, hacer, Exacto, yo solo voy a tampoco, hacer, no puedo solo voy a decir hacer más la nada. balanza casi que un silencio sepulcral. sepulcral unos segundos, que el radio es la muerte, pero sí, es así. A veces uno se acostumbra tanto al dolor que a veces piensa de que estar un mes, 2 meses o de repente 3, dependiendo de la persona, ¿no? Y la evolución, uno lo ve como mucho, pero realmente mucho más es el paso de los años y cómo vamos a llegar a la tercera edad. Sí. Correcto, Porque de eso. repente no nos sentimos tanto ahorita que estamos un poco más jóvenes, pero todas nuestras células van envejeciendo, nuestros huesos también, nuestros músculos, a pesar de que tengamos vida saludable, hagamos ejercicio, hagamos práctica, todo va a ir cambiando. Si tarde o temprano llega. Fíjate, una de las cosas que hace la ortopedia es esa justamente. Nosotros nos planificamos a futuro. ¿Cuánto futuro? Toda la vida del paciente. O sea, yo prefiero comentarte a ti, mira, tú tienes que operarte o no operarte, o hacer esto, aquello, lo otro, corregir tal o cual problema, para que al final, cuando estés en la tercera edad, no tengas la necesidad de una cirugía. Seamos adultos jóvenes. Exacto. Vamos a irnos a una pequeña pausa porque hay que cumplir con compromisos comerciales. Inicio de espacio publicitario. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor.
¿Sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales? Te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast. Seguimos con más de tu consultorio podcast y acá estamos interactuando acá en el estudio también con nuestro equipo de producción y estamos conversando con nuestros especialistas, con el doctor Jorge Fabrín, traumatólogo, y además con Francis Landaeta, fisioterapeuta, y estábamos viendo el costo-valor realmente del paso de los años con las lesiones que podamos tener versus a ir al médico, versus a ir con también a la rehabilitación, ¿no? Y vamos a ver también en esta entrega la recomendación médica de esta semana. Vamos a ver qué recomendación nos trae nuestros especialistas el día de hoy en torno a nuestra salud musculoesquelética. Presta atención a la recomendación de la semana. Ok, bueno, continuando un poquito con el tema, siempre acudir al especialista cuando algo nos duele, no esperar a que haya una limitación o que haya un problema severo, por ejemplo, que tengo 8 años con rectificación cervical o que tengo 5 años. Eso pasa tranquilo. Es que acabamos, bueno, así es la dinámica de la radio, alguien estornudó y nos da risa, pero seguimos acá, ¿no? Okay. Acudir al médico, Jorge. Sí, lo importantísimo, acudir al médico, siempre acudir al especialista correcto, porque otra de las cosas que nos sucede es que el paciente llega a la consulta después de que ha ido a cualquier cantidad de especialistas diferentes, desde el pediatra de los chamos hasta el alergólogo porque le dolió una rodilla. Entonces, no, pana, si te duele la rodilla, o sea, lo correcto es que vayas al médico especialista en traumatología y ortopedia, lo mismo, él seguramente te va a referir al fisioterapeuta o te va a decir si es un procedimiento quirúrgico o que simplemente tomando algún tratamiento es más que suficiente. La recomendación fisioterapéutica de la semana sería moverte. No dejes de moverte. Si hay alguna lesión, quizá disminuye esos rangos de movimiento, pero no dejes de moverte para no empeorar tu cuerpo, la patología o lo que estés sintiendo en ese momento. Bueno, por acá tenemos también interacción. Más que todo nos han mandado saludos y barras para nuestros especialistas. Están aquí muy activos y atentos. Los seguidores de ustedes están aquí colocándole 20 puntos en esta interacción. Pero tenemos una pregunta acá. Nos hablan de trabajo de casa. No sé si está hablando de las labores domésticas, pero vamos a leerla. JN-ML es el usuario, nos dice una consulta desde hace un tiempo para acá, 1 a 2 años. Cada vez que hago algún trabajo en casa, me quedan doliendo las manos, tanto que no puedo dormir. Se me inflaman los dedos. ¿A qué se puede deber esto? Importante. Fíjate. Hay que ver primero la edad, ¿no? Sí. Ver qué tipo de trabajo está haciendo, pero bueno, tenemos casi que un caso a ciegas. ¿Cómo lo está haciendo? Porque a veces es cuestión, bueno, sí, ¿cuál es el trabajo? Pues resulta que yo paso coleto durante todo el día y no lo exprimo con el aparato para exprimirlo, sino lo hago con las manos. Entonces el problema ahí es ocupacional. Claro. O de repente yo trabajo en casa, pero soy peluquera y entonces paso todo el día con tijeras, aquello, entonces me dan las manos. Y el tema es sobrecarga física. La mayoría de las lesiones musculoesqueléticas van en relación directa con la sobrecarga física. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué estamos haciendo, durante cuánto tiempo y cómo lo estamos haciendo. Parte de lo que comentaba Francis acerca de aquel interrogatorio al principio. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuánto tiempo lo hicimos? ¿Por qué nos comenzó a doler? Y ahí siempre está la respuesta. Eso es básicamente lo que nos va a decir a nosotros como médicos qué fue lo que sucedió. Sí. Hay que ver esto. Por acá nos está diciendo arriba mi tío el mejor. Viste que tenemos son barras. Son barras. Pero si tienen preguntas o alguna anécdota, nos las pueden hacer llegar. Incluso nos pueden decir desde dónde nos están escribiendo. Si están dentro del país, si están fuera,
Muchas veces también nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, porque recuerda que también nos encuentran en Twitch, en YouTube, en TikTok y en Instagram como @la radio podcast. Así que estamos en muchas plataformas, chicos, y como yo siempre digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos, nos escuchamos e interactuamos con todo el público. Así que seguimos. Por acá dice, excelente lo que le acaban de responder al usuario, pero si nos puedes especificar un poco más y darnos un poquito más a entender cuál es tu caso, podemos ver mejor qué es lo que puede estar pasando. Incluso esto, recuerden que no va a sustituir una consulta física real, pero te puede dar un poco de noción y alertarte de que sí tienes que ir al médico, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a seguir viendo justamente cuando tenemos este tipo de trabajos. Nos habla de sobrecargas de trabajos manuales, pero dice, es mi trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Existe algún tipo de ejercicio, por ejemplo, de alguna persona que trabaja con las manos al llegar a casa, Francis, que pueda hacer para relajar las manos, los brazos, las extremidades superiores? Sí, de hecho no es necesario llegar a casa. Deberíamos todos en nuestro campo de trabajo, en nuestro lugar de trabajo, tener pausas activas. Que a lo mejor no le damos tanta importancia, pero realmente tienen una diferencia en los pacientes que las realicen y en las que no, porque no necesitas que tu cuerpo esté fatigado, no necesitas que te moleste algo para atender tu cuerpo. Entonces es simplemente tomar 3, 5 minutos de tu tiempo de trabajo para levantarte o moverte de ese lugar en el que estás, en el que permaneces durante todo el día. Si Pausas trabajas activas. todo el día, sí. Y moverte un poquito. Hay 1000 rutinas de pausas activas, es simplemente mover tu cuerpo en rangos de movimiento que no mueves normalmente. Por ejemplo, si es un abogado y está sentado todo el día escribiendo, leyendo, tal y qué sé yo, simplemente te paras, movilizas un poquito tus rodillas, tu cadera y te vuelves a sentar. Eso no te va a tomar más de 5 minutos, no te va a tomar. Fíjate, una de las cosas que siempre nos consultan a diario es el dolor lumbar, ¿sí? El dolor lumbar, a diferencia de lo que todos pensamos que aquel señor que está batiendo cemento y pegando bloques y cargando sacos es el que le duele la espalda. No, para nada. Ese señor no le duele jamás la espalda porque tiene una fuerza muy importante. Claro. Y además se mueve durante todo el día. Sin embargo, a nosotros que estamos sentados todo el día en un escritorio, a los profesores, educadores sobre todo, sí les duele bastante la espalda. Entonces uno de los igual a la gente que trabaja en una oficina todo el día sentado 8 horas. Entonces una de las cosas que yo le recomiendo, además del moverse, es hacer algunos truquitos, ¿no? Vamos a colocar la impresora lejos de mi sitio donde estoy sentado trabajando, además de cumplir las normas de ergonomía. Voy a colocar los bolígrafos en otro lugar, la engrapadora en otro sitio, de forma que yo me veo obligado a levantarme y dar un par de pasos para llegar desde el papel hasta la impresora, hasta la engrapadora. Claro. Y así me muevo un poquito durante el día. Cuando me doy cuenta, pues me he estado parando y sentando de la silla y caminando durante toda la mañana. Por ejemplo, otras profesiones que mueven mucho las manos y los brazos, los estilistas, los peluqueros, ¿cómo hacen? Porque de repente tienen un flujo de trabajo que se sienta una clienta, se sienta un cliente, se para otro y van haciendo incluso calor frío porque de repente se mojan las manos. Hay lugares en donde está una persona para que lave el cabello, otro para que seque, pero a veces tenemos lugares en donde esa persona lo es todo, ¿no? Y hay choques térmicos. Y se habla como que hay que tener cuidado, que se puede tener un espasmo, que Los si no se espasmos. puede tener un espasmo. Entonces, ¿qué tan cierto, tan falso es esto? Me gustaría saberlo porque yo también tengo curiosidad. Bueno, fíjate, los pasmos no tienen ninguna prueba clínica, ¿no? O sea, no hay ninguna justificación. De hecho, nosotros podemos perfectamente pasar de una temperatura caliente a fría sin ningún problema. Mi abuela Que me decía que no podía planchar y abrir la no nevera. planches y abras Sí, la nevera. sí, No tomes sí. agua mientras estés planchando porque tienes que abrir la nevera porque te da un pasmo. Entonces No. nosotros estamos mal con Estamos nuestras mal. terapias de calor y frío. Correcto, entonces... Bueno, eso fue lo que nos enseñaron sí, siempre. no, por supuesto, esa es la recomendación de O cada si abuelito estabas en Venezuela. planchando y estaba lloviendo, no te acerques a la puerta Ajá, correcto. porque te puedes Te entra torcer. frío, correcto. No, fíjate, no tiene nada que ver. El cuerpo humano está perfectamente adaptado para hacer esos cambios de temperatura bruscos. De hecho, si tú has viajado al exterior cuando estás dentro de un local que está calientico y abres la puerta y estás a -8 grados,
lo que te pega, el frío te pega así como un tablazo, pues, o sea, literalmente tú dices, wow, se me enfrió el cuerpo. Entonces no pasa nada. Y de hecho, parte de la terapia la hacemos con frío-calor. Perfectamente podemos utilizar nuestras terapias de cambio de temperatura sin ningún problema. Eso no tiene basamento científico. Que haya alguna coincidencia con que estaba planchando, la señora abrió la nevera y le dio un ACV, bueno, o un SB, eso lamentablemente es pura coincidencia. Sí. Por supuesto, por acá Esdras David nos dice: hola, soy senderista. Usualmente luego de una ruta larga de más o menos 12 kilómetros, me duele un poco las rodillas. ¿Qué me recomiendan para evitar esta dolencia? Bueno, por ahí también tenemos un impacto que a veces que nosotros cuando hacemos algún tipo de ejercicio de ese estilo, uno se siente más cómodo bajando. Y uno empieza a bajar, pero como que si no hubiese un mañana, porque como la gravedad te da, tú vas. Tú vas casi que corriendo y vas perfecto y tú dices, ay no, pero esta es la parte más fácil. Es la parte más fácil subir o bajar. ¿Hay algún tipo de pausa que podamos hacer? Sí, ¿Hay ahí algo que que evaluar la podamos condición lograrlo? del paciente, realmente. Porque quizás para algunos, a lo mejor bajar puede ser más fácil porque no hay patología Sí. a nivel de rodilla, tobillo o cadera. Pero realmente bajar tiene más incidencia con respecto a factores lesionantes. Aunque no nos cansemos Sí. cardiovascularmente, Fíjate. tanto bajando que subiendo. Es que el cansancio no tiene nada que ver con dolor. O sea, cuando estás bajando y hay algo dañado, te va a doler. A juro, Exacto. seguro. Así sea la columna, sean los tobillos, Lo sean bueno es los que dedos si nos gordos. dijiste que si bajando no te duele, ya ahí descartamos que a ti, Exacto. o sea, tú No, estás 10 de 10. No se echó a perder. Todavía no me he echado a perder, pero por ejemplo esta persona No, que es fíjate. senderista, bueno, Vale. hace este tipo de actividad con mucha frecuencia, Sí. ¿no? Una de las cosas que tienes que evaluar es si el dolor es subiendo, bajando o en plano, si hace cross training, si subidas y bajadas, si lo hace con peso, el tipo de calzado, todos esos detalles influyen muchísimo. Y lo otro es si hay algún problema de mala alineación femoropatelar, si hay algún problema con meniscos, con ligamentos cruzados, lesiones previas y adicionalmente cómo está la fuerza del cuádriceps, que es uno de los mayores músculos estabilizadores de la rótula. Muchas veces lo que nos sucede es que el cuádriceps es insuficiente o tiene una atrofia y hay una hiperpresión en la rótula y el paciente llega con dolor en la cara anterior de la rodilla cuando Se termina puede la bajada. prevenir estos dolores, como nos dice David, incluso David nos coloca aquí 100, 100, 100. Sí, también hay que evaluar allí el antes y después de la actividad deportiva. ¿Qué tanto atiendes tu cuerpo o con qué frecuencia mientras no estás haciendo tu actividad deportiva? Descargas musculares, masajes, todo, mira, todo el cuerpo es muy sabio. Entonces, si tú le exiges, va a haber un momento en el que va a decirte, mira, ya va, ayuda. Claro, por ejemplo, lo que empezamos a decir, este año sí hago ejercicio, como estamos comenzando el año. Este año sí hago ejercicio, pero resulta de que de repente nos vamos en carro hasta la entrada del Ávila. Okay. Vamos a poner ese ejemplo. Nos agarramos en la casa, vamos al estacionamiento, o nos pasaron buscando y nos vamos en carro. Llegamos a la entrada del Ávila y no calentamos, no hacemos nada y empezamos a subir. ¿Está bien o está mal esto? Terrible, catastrófico, Muy no mal, mal. eso es catastrófico, eso es una lesión segura. Eso lo hace la mayoría de la gente. Eso es una lesión segura. Lo saben, ¿no? Saben Mucha- que sí. Muchas veces el paciente mismo llega y te dice, mira, vale, yo me fui a entrenar, yo subo al Ávila 3 veces a la semana y pues nada, subiendo me dio un calambre o empecé a subir muy rápido o me puse pesitas en los tobillos para ganar un poquito más de fuerza y resulta que pues lograste un desgarro muscular o algo por el estilo simplemente por no haber ni calentado ni estirado. Y eso es algo que tienes que hacer antes de cualquier actividad y después de la actividad. Ajá, Francis, pero si por algún motivo llegué en carro a la entrada del cerro, ¿qué puedo hacer para que ese cuerpo se condicione un poco y no me lesione? Lo mejor es buscar ejercicios o movimientos que se asemejen a la actividad que vas a hacer. En el caso de que, bueno, vas al Ávila, flexiones y extensiones de cadera y rodilla y tobillo. A lo mejor no te vas a enfocar tanto en miembro superior porque quizás no lo usas mucho, pero sí unas sentadillitas, una activación de gemelos,
unos lunge largos. Y hay algo también importantísimo, porque estamos hablando de las personas que ahorita quieren retomar, porque quieren bajar Yo las tengo que retomar. hallaquitas. Yo, Entonces urgente. modifican la dieta antes de ir a entrenar o a esa subida al Ávila. La dieta es totalmente diferente a la que vienen teniendo todo el tiempo Y se venimos anterior de a ese diciembre que entrenamiento, fue y la entonces, yaca y más. ajá, no, y llegan allá y ya a la mitad. Créeme que algo va a pasar. Yo no creo que pueda subir completo a la Podríamos primera. poner un módulo de Por ahora. rehabilitación y traumatología Por ahora. a la mitad del camino de la subida al Ávila. Yo creo Mira, que vamos a hacer esa sería- propuesta. Un módulo de rehabilitación. ¿Dónde Sí. está el puestico de Parque? Ya ahí casi que, por favor, pase por acá. Adelante. Fíjate, Adelante. Francis te comenta una de las cosas más importantes, que muchas veces hacemos calistenia o hacemos el calentamiento enfocado en aquello que aprendimos en el colegio, en el gimnasio, en el box de CrossFit, donde sea que en algún momento entrenamos, pero no nos enfocamos a la actividad que estamos haciendo. Entonces, aquel jugador de tenis que, por ejemplo, tiene una lesión en un hombro o tuvo una lesión en un hombro, pues él debería de enfocarse justamente en hacer rangos articulares y mejorar el movimiento de aquel hombro que estuvo lesionado. Igualmente, el que trota, el runner, el que monta bicicleta, pues debo enfocarme más en la actividad deportiva que voy a realizar. Tratar de hacer ese tipo de ejercicio de una manera suave, pausada, continua, dándole un poco más de sangre a la zona a ejercitarse para evitar que haya alguna lesión durante la práctica. Por acá también RF Producciones nos dice, saludos, soy bailarina y tengo los dos brazos luxados desde Ok. hace un tiempo. Me está volviendo el dolor y un poco de resistencia de fuerza. ¿Qué me recomiendan? Probablemente esos brazos luxados se refieren a los hombros Sí. luxados, que tuvo alguna luxación hace algún Yo tiempo. lo leo por si acaso, Sí, si no, está no, bien ya escrito. ya la leí. Sí, porque si los tienes luxados actualmente, debes ir corriendo a la emergencia, ¿no? Me imagino que ella se refiere a que tuvo en algún momento una luxación de hombro y está presentando dolor nuevamente, ¿vale? La luxación de hombro, parte de lo que hablábamos hace ratico, el ejemplo que te di, es una de las lesiones más incapacitantes a la larga, porque regresamos la articulación al sitio, pero si no hicimos la técnica adecuada, podemos romper estructuras que vamos a necesitar a futuro. Entonces podemos hablar de lesiones del labrum, lesiones de manguito rotador, del rodeteclenoideo, o sea, hay una cantidad de cosas que pueden estar molestando. Yo te recomendaría, primero que nada, acudir a un especialista en hombro, realizar una resonancia, si estamos hablando de hombro, corrígeme si estoy equivocado, realizar una resonancia de acuerdo a los criterios del especialista, pero como dije, la recomendación de la semana, ve al especialista, ve al médico. Sí, hay que ir al médico porque queremos solucionarlo todos nosotros de manera maravillosa. Nos queremos automedicar, autosanar, autohacer o, mira, ven acá, dame un masajito aquí en el hombro. Lo que pasa es que la Resulta gente de le tiene que- miedo al médico. Sí, Y el no hemos fisioterapeuta ido al quiere es médico. puro masaje. Entonces, Es está que difícil claro, la uno situación. asocia el masaje como con bienestar, con relajación, ¿sabe? Y existen también muchos tipos de masaje, entonces no va a funcionar. Por ejemplo, si tienes realmente una dolencia muscular, un masaje relajante, más allá de que de repente te puedas sentir en calma en ese momento, no te va a quitar el dolor. A lo mejor funciona en los primeros minutos. Los Porque primeros 10 créeme minutos que por las cualquier endorfinas. mano de persona que no sea ni siquiera fisioterapeuta, en una zona que moleste y quizás haga algún movimiento, va a Sana colita de generar... rana. Sí, es como placer, ¿sabes? Ah, bueno, chévere. Sí, además que el masaje está asociado a la liberación de endorfinas, o sea, el Por contacto eso te digo. físico, el masajito, las endorfinas alivian dolor. Y lo que te comenta Francis, los primeros minutos me sentí súper bien, pero al rato, a la media hora regresó el dolor. Claro, me puedo desconectar del estrés momentáneo del mundo exterior, ¿no? Me desconecto y eso hace que mi cuerpo pues baje un poco la tensión y eso puede contribuir en que en ese momento tu cuerpo esté mucho más, más dado, ¿no? Y de repente no te sientas tan tenso, pero no está solucionando el problema de base. No. Por acá sí nos dicen, correcto, hombros, la luxación. Justamente. Yo lo leo tal cual, doctor. R1 Producción, ok, sí, fíjate, si tuviste una luxación de ambos hombros, probablemente, más allá del baile, que es la actividad que nos dices acá que practicas, probablemente tú tengas una condición hiperelástica, es decir, que tu colágeno sea un poco
más suave, más laxo Más que el flexible. resto de las personas, y eso va a condicionar inestabilidad en las articulaciones, no solo en hombros. Habría que evaluarte para ver si estamos en presencia de una persona hiperlaxa y si hubo, efectivamente, hay pruebas clínicas que podemos utilizar para diagnosticar si hubo lesiones en el labrum glenoideo, si hubo lesiones en el manguito rotador, en la articulación acromioclavicular, o si por el contrario hubo una fractura inclusive durante la luxación o durante el proceso de reducir la luxación. Entonces yo te diría acudir a un especialista, y lo más seguro es que te vayan a mandar a hacer una resonancia para ver qué pasó allá adentro, qué secuelas quedaron. Bueno, chicos, ustedes tienen barra, yo también. Junior Pozo, mi periodista favorita. Gracias, Junior. Excelente. Llegó mi barra tarde, pero llegó. Bueno, pero lo importante es que llegue. Gracias, Junior. Claro, ahí está. Gracias. No, bueno, seguimos en esto y sí, trato como que también de ver estos momentos que nos hacen reír, y porque de verdad bajar el estrés. A veces decimos, hago rehabilitación, voy al médico, pero sigo estresado. Sigo estresada, Francis, voy contigo el mes completo, y así que 11 meses. Yo casi que me voy a mudar con Francis, no. Voy el mes completo contigo, Francis, pero si no bajo el estrés o esos gatillos o detonantes externos, voy a avanzar. Fíjate, nosotros trabajamos como equipo multidisciplinario y eso es algo totalmente, o sea, es algo que es muy importante, sobre todo para el fisioterapeuta, porque todos tenemos un límite, ¿bien? Si vemos que dentro de nuestra evaluación, ya hicimos nuestra evaluación y realizamos el diagnóstico, abordamos al paciente con los tratamientos y la aparatología necesaria para tratar ese diagnóstico y no disminuye la sintomatología, pues obviamente tenemos que referir al especialista que nos puede ayudar a solucionar tal o cual patología. En este caso, pueden ser terapias alternativas, ¿ok? No solamente el cuerpo lo trabajamos para rehabilitar los fisioterapeutas. Bueno, esta pregunta me está llegando y justamente de lo que estás hablando. Esta persona ya tuvo rehabilitación, pero escuchen esto. Doctor, tuve un esguince en la rodilla y actualmente con algún movimiento brusco presento hinchazón y dolor. ¿Qué hago? Ya yo hice rehabilitación. Este es un caso bastante específico pero también hay que ver si hizo la rehabilitación bien, ¿no? Sí, probablemente ahí haya algo dañado. Ahí no solo fue un esguince. A ver, un esguince es una lesión que se recupera aproximadamente en 3 semanas. Si después de 3 semanas de haber hecho rehabilitación, y hablando de un esguince grado 2, que es el más frecuente, en donde es una rotura parcial de las fibras y no una rotura total, que automáticamente es quirúrgica, yo asumo que el médico que lo vio lo mandó a hacer rehabilitación porque es una rotura parcial. Si tú tienes una rotura total, el tratamiento es quirúrgico. Entonces yo ahí pensaría que probablemente no era una rotura parcial, sino o fue una rotura total de algún ligamento, o inclusive hay algo más asociado como una lesión condral, una lesión de meniscos o inclusive algún ligamento cruzado. Ahí deberíamos de evaluar esa resonancia nuevamente y ver si se nos escapó algo. Se nos está terminando esta consulta, pero Francis Landaeta, vamos a ver, a ti como fisioterapeuta, ¿cuál crees tú o cuáles consideras tú que son las claves fundamentales para que un paciente tenga una rehabilitación óptima? Tanto por el especialista, pero también por el paciente, porque sabemos que parte de la responsabilidad de la recuperación va también de la mano de la persona que está padeciendo cierta dolencia o lo que esté atravesando. Principalmente cumplir con la consulta inicial, la evaluación y después de haber acudido a fisioterapia, no dejar el ejercicio a un lado. Toda persona que acude a fisioterapia por algún motivo es un indicativo de que tiene que empezar a trabajar en su cuerpo a partir de ese momento y no dejarlo a un lado. Tu cuerpo ya te está diciendo, oye, alerta, tienes que atenderme. El cuerpo te habla. Francis, ¿y cómo te podemos contactar a ti? A mí me pueden contactar por Instagram, @esbodyfit o @fisiopedia. Ok, vamos ahora con Jorge. Jorge, a veces decimos, ¿será que empiezo a tomar calcio? Empiezo a tomar diferentes suplementos. ¿Puedo evitar que mis huesos se desgasten?
puedo evitar osteoporosis, osteopenia, todo esto, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede? Los suplementos hacen algo. Si lo empiezo a tomar ahorita, ya mis huesos recuperan toda la estructura ósea necesaria para mantenerse sano. ¿Qué hago? Vale, ¿puedo decir otro consejo de la semana? Claro. ¿Me dejas? Ok, mira, aquí hay varios tips, ¿no? Lo primero, tomemos sol, súper importante, tomar sol. Los dermatólogos no nos van a querer por este comentario. Yo lo sé, pero yo no soy dermatólogo y no tengo amigos dermatólogos. Yo sí tengo. No, importantísimo, tomar sol, 20 minutos en las horas en donde la incidencia del sol es más suave, 9 a 9 y media de la mañana, 3 y media, 4 de la tarde. El sol activa la vitamina D. La vitamina D es la encargada de captar el calcio de la sangre, sacarlo de la sangre y meterlo dentro de la célula ósea. Esa célula es ese calcio es el encargado de que el hueso sea Me río sano. porque a mí no me gusta mucho el sol. O sea, me parece que me estoy riendo. Porque hay personas que dicen esto sol para sentirme vital. No, Yo con el sol me siento cansada. No, pero me encanta, fíjate, porque me estás poniendo, te estás convirtiendo en una paciente que sería la paciente difícil y hay mucha gente que es así. Entonces, ¿qué sucede? Podemos hacerlo de muchas maneras. Simplemente voy a pasear un ratico con una camiseta un poquito descotada, con un short y no tengo que irme en traje de baño a la playa ni nada por el estilo. Simplemente tomar un poquito de sol en los hombros, en el pecho, en las piernas. Eso es más que suficiente. Sí, yo soy de las que va a la playa y se baña de protector solar casi que desde el cabello hasta los pies. Desde el se boquerón mete ya te debajo estás del poniendo... tolguito y se queda casi que vestida un rato, se le quita nada más para meterse al agua. No has pasado el boquerón y ya tienes el sombrero y el protector puesto, ¿no? Okay. No, desde que estoy en la casa, yo me ducho, me pongo protector y me pongo el traje de baño. Vale. Y llego, me vuelvo a poner protector. Vale, también no Si funciona. tengo protector, ¿puedo Sí. recibir la vitamina Sí, D? también no funciona. El protector solar solamente disminuye la cantidad de rayos ultravioletas absorbidos, no los elimina completamente. O sea que Hay sí, una sí disminución. puedo recibir la vitamina igual. Sí, lo ideal es hacerlo en las horas en donde la capa de ozono bloquea más esos rayos. ¿Cuáles son? Porque bueno, pobrecita 9 de esta la capa. mañana, 9 a 10 de la mañana, 3 a 4 de la tarde. Bueno, vamos a poner también de nuestra parte porque bueno, la capa de ozono también está sufriendo muchísimo. Esa sería una de las recomendaciones con respecto a calcio y suplementos relativos. No todo el mundo necesita calcio. Muchas veces pensamos que el tema de la osteoporosis es por falta de calcio y realmente lo que necesitamos es un poco más de vitamina D3 o de sol. Bueno, dicen que la vitamina D realmente es una verdadera hormona necesaria para nuestro cuerpo. Hay vertientes. El doctor puso cara de que... Pero bueno, Te iba a ahí decir lo vamos sí y viendo. no, pero ya me dijeron que no lo diga. No, mira, mentira. No es una hormona, pero actúa en el metabolismo óseo de forma importante. Entonces hay que cuidar muchísimo esa vitamina D3, que los niveles estén adecuados y activarla con el sol. Doctor, ¿y cómo lo contactamos? A través del Instagram de r.fabrin, como el apellido, Con B de Venezuela. con B de Venezuela, traumapedia.be y fisiopedia.be. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta tertulia que estuvo bastante interesante, bastante académica, pero también anecdótica el día de hoy para conocer esa relación que hay entre la traumatología y la fisioterapia. Justamente estuvimos conversando con Jorge Fabrín, quien es traumatólogo, ortopedia infantil, también tiene esta especialidad, neuroortopedia, análisis de movimiento y marcha. Y Francis Landaeta como fisioterapeuta que nos acompañó el día de hoy. Gracias, recuerden las redes sociales, @tuconsultoriopodcast en diferentes plataformas, tanto en Twitch, YouTube, Instagram y TikTok, mi cuenta, @DanielaJSalas. Street Radio, solo para cerebros con criterio. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo como @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. Síguela como @dr Mayra Martínez.